no se puede discutir. Maradona es único, sí. Él era su marca, él era lo que llevaba a todos lados, él era argentino, era fútbol, y esto también se plasma en este último adiós, sí. Donde las despedidas incluso en algunos casos se asemejan al duelo por un familiar, claro, perdido. Entonces realmente impacta esto de lo que genera la figura del ídolo, más allá de la persona. Bueno, hay que recordar también que Maradona marcó a generaciones con un mundial después de años difíciles en la República Argentina, con un partido en particular donde, bueno, muchos relacionaban ese partido con Inglaterra, con lo que había ocurrido en la Guerra de Malvinas. La verdad que Diego, sin dudas, es y será un referente no solamente del deporte, sino también de la historia argentina, donde muchas personas nos conocían en el mundo y nos conocen hasta el día de hoy por Diego Armando Maradona. Pero vamos a tratar de comprender este fenómeno y le vamos a agradecer a nuestra psicóloga Carla Corol, que siempre está con estos temas, que uno por ahí cae en cuenta cuando suceden cosas como esta. Carla, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenida. Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Bien, nosotros tratando de entender esto que se da, con la figura de Maradona, con este ídolo, pero con todo lo que conlleva, incluso abrir la Casa Rosada para producir un velorio que hasta ahora se había dado exclusivamente para otro tipo de figuras, claro, políticas generalmente, el tema de la movilización incluso desde otras provincias. Sí, a ver, todo un fenómeno tiene que ver con esto de que la identidad popular, el folclore que tenemos como pueblo, de decir, bueno, cuando vamos a otros lados, por ser argentinos nos identifican mucho por el tema del fútbol, ya sea por Messi o por Maradona, y tiene que ver con eso, por un momento, ayer leí un tuit que decía que por un momento la grieta un poco se cerró y es como que no hubo detractores, sino que todos se pusieron de acuerdo en que había un dolor popular de un montón de personas que tal vez ni siquiera lo vieron jugar o que no pudieron conocerlo en persona, pero que realmente se encontraron muy choqueados por la noticia porque representaba también un personaje bastante pintoresco de lo que es nuestro país. Entonces se empiezan a entremezclar un montón de cosas, la figura del ídolo, la figura de si nosotros nos sentimos unidos a nivel colectivo, que es algo que está bastante perdido a nivel país, por lo menos. Estas cuestiones de diferencias que igual hubieron bastantes diferencias porque... A ver, el tema de una definición de Diego es como que se lo plantea en términos futbolísticos, entonces por ahí había muchas personas muy apenadas y eso se veía mucho en las redes sociales, en las noticias y demás. Y también estaban aquellos quienes lo juzgaban como persona, que bueno, obviamente no ha tenido los mejores ejemplos en cuanto a su vida personal, ya sea por el consumo de sustancias, ya sea por las relaciones con las mujeres que tuvo o por los actos extramatrimoniales y demás, pero de todas maneras por un momento creo que hubo una unión, hay una unión en decir, bueno, esto nos representa a nosotros como argentinos, sobre todo a épocas anteriores o a décadas anteriores, representa realmente un ídolo y alguien que trajo muchas alegrías a un país que por lo general siempre está en crisis, porque Argentina, hay que decir la verdad, es como que nunca estamos muy tranquilos, estamos convulsionados, y por un momento permitió que los argentinos estuvieran felices jugando al fútbol, ganando una Copa del Mundo y un montón de logros a nivel profesional que trajeron alegría al pueblo argentino. Es muy difícil, ¿no?, el impacto que esto tiene. Ayer, cuando habían pasado tan solo 1 hora, 2 horas de conocerse la noticia, uno podía ver a colegas que estaban al frente de programas deportivos que directamente no podían sostener la conducción, no podían hablar, la voz quebrada, el llanto, esa mirada perdida, ese tratar de encontrar una respuesta a algo o tratar de decir esto está pasando de verdad en un año que aparte se le suma, ¿no?, dificilísimo para toda la República Argentina y además para el mundo. Sí, totalmente. Además yo creo que el shock fue porque más allá de que uno pensaba, che, bueno, ha salido de situaciones y peores y demás, como le digo por ahí, es que era una persona relativamente joven, tenía 60 años, entonces está muy bueno esto que decía María José, de que es como un duelo que estamos haciendo todos o la gran parte de la sociedad. ¿Y por qué? Por un personaje que tal vez no conocíamos, sino que tiene que ver con esto, del shock inicial de decir, che, no puede haber pasado esto. Es en serio, esta persona ya no va a estar más. Tiene que ver con que, bueno, había pasado por situaciones peores, se había recuperado,
con esto que también nos enfrentamos un poco a nuestra propia muerte, porque, a ver, yo vi muchos periodistas que hablaban y estaban muy mal, incluso periodistas que han estado enemistado con él, y tenían que ver con que muchos son contemporáneos, porque 60 años le queda bastante tiempo de vida, si se quiere, y realmente ha llegado a estas circunstancias porque hay una realidad que él no ha llevado una buena vida, de que el consumo de sustancias y el abuso de sustancias obviamente ha jugado algún papel determinante en este desenlace que obviamente nadie lo estaba esperando. Por eso la importancia también desde este micro de hacer hincapié en esto, o sea, más allá de lo que pasó con la figura de Maradona, tener en cuenta el mensaje que queda. Él es el ídolo, va a trascender la historia, pero ese otro ejemplo, esa otra cara de Maradona nos obliga a repensar, bueno, hasta dónde el consumo, hasta dónde es necesario sostener en soledad esta lucha, cuán importante es, y lo charlábamos la semana pasada, el salir a pedir ayuda si uno está en el tema de las adicciones, porque es muy difícil la recuperación y las consecuencias son a largo plazo. De todas maneras, también lo decíamos fuera de aire con María José, solo Maradona, que ya no está, y su círculo más íntimo, saben lo que fue atravesar y padecer ese camino. No debe haber sido fácil, incluso ser Maradona ya no era fácil. Nosotros conocimos una parte nada más, lo más íntimo, los demonios con los cuales tuvo que luchar, no solo él, sino su familia, solo ellos lo van a saber, solo ellos lo saben. Sí, totalmente. Nosotros por ahí como sociedad juzgamos muy livianamente solamente lo que vemos o lo que leemos o lo que vimos, y realmente no tenemos un trasfondo, un contexto que pueda sostenerlo. También a veces hay noticias que son bastante tendenciosas, entonces por ahí es difícil. Yo creo que hoy por hoy la sociedad se guía mucho por lo que lee, por lo que escucha, y no busca llegar un poco más a fondo. Nos quedamos tal vez en la capa superficial. Entonces, así como dice María José, que la semana pasada hablamos de la marginalidad y de cómo por ahí chicos caen en el consumo, porque es lo que en última instancia, lo que la sociedad espera de ellos, y ellos con tal de cumplir o ser parte de la sociedad terminan repitiendo modelos. Con Maradona creo que pasó eso. Sin ir más lejos, tenemos que saber que él salió de una villa también, de que sus inicios fueron desde un lugar muy humilde a pasar a tener todo, y bueno, entra en este circuito de la droga que después fue imposible parar. Si es tan difícil parar para personas que no tenían recursos, que terminan cayendo en la criminalidad y un montón de cuestiones, imagínate una persona que tenía como todo servido a sus pies. Es muy complicado salir, el entorno es muy complicado, y hay que entender que las adicciones son una enfermedad. En este último tiempo incluso se había hablado que había tenido un cuadro de abstinencia cuando estaba internado por consumo de alcohol. Es una droga que es legal y que está al alcance de todos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que entender que convivir con estos demonios a veces nos va a llevar toda la vida, y realmente empezar a poner en balanza qué es lo que vale la pena, y sobre todo pedir ayuda, no sentirse avergonzado y decir, che, no estoy pudiendo cortar con esto de manera solitaria, necesito alguien en que apoyarme, o una red de apoyo o psicoterapia o lo que fuese para poder cortar de raíz este problema. Carla, gracias como siempre por ayudarnos a entender bueno, los hechos que trascienden la coyuntura. Seguro. Y en este caso algo que nos golpeó en las últimas horas y que nos impactó a todos, y que seguimos pensando cómo se va a continuar con el fútbol, sobre todo después de Maradona. Gracias, Carlita. Gracias a ustedes, que tengan buen día.